Bienvenidos de regreso a Hablemos de Diabetes. En el transcurso del año es frecuente que veamos diversas campañas de vacunación para poblaciones especiales. Por ejemplo, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, pero también aparece frecuentemente el paciente con diabetes. El día de hoy nos acompaña nuevamente el doctor Eric Ochoa, quien es infectólogo, y nos dirá por qué el paciente con diabetes debe de tener ciertas vacunas. Dr. Eric Ochoa Hein, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias Médicas, especialista en Infectología y Medicina Interna. Actualmente, médico especialista de Infectología, adscrito a la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de Atención Médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Eric, nuevamente gracias por acompañarnos a este segundo programa donde estamos hablando de problemas infecciosos en el paciente con diabetes. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. ¿Por qué el paciente con diabetes debe tener un esquema específico de vacunación? ¿Cuál es la importancia? En primer lugar, cabe hacer la mención de que todo paciente adulto o toda persona adulta debe estar vacunado. Entonces partimos de esa primera condición. Okay. La segunda condición es que el paciente diabético, estando más expuesto a diferentes infecciones, se considera como un paciente vulnerable y por lo tanto, simplemente por esta enfermedad, requiere ciertas vacunas. Perfecto. Me preocupa un poco y lo quiero comentar contigo, con todo nuestro auditorio. De repente existen muchos mitos respecto a la vacunación. Recuerdo hace unos meses una campaña tremenda y un movimiento importante antivacunas. ¿Cuál es tu opinión a este respecto y cuáles son los mitos que como población, que como seres humanos, que como mexicanos debemos de quitar respecto a la vacunación? Sí, desgraciadamente a las vacunas se les ha hecho mala fama. No son todas las personas, son en particular algunas de ellas que han tenido no muy buenas experiencias con ellas o que se han confundido ciertas manifestaciones con efectos adversos por la vacunación que no siempre son ciertos. Entonces, por eso es que se han hecho diferentes mitos en diferentes tipos de población que realmente atentan contra la protección de la salud que todos debemos de tener mediante las vacunas. Es importante mencionar que gracias a las vacunas se han desaparecido diferentes enfermedades que antes pensábamos no se podrían erradicar. Uno de ellos es la viruela, ya ni siquiera se habla de la viruela y se erradicó gracias a la vacunación. Otro muy importante es la sarampión, que ha sido erradicado de México de forma autóctona gracias a que se ha llevado a cabo una campaña intensa de vacunación desde pequeñas edades. Tan es así que cuando se deja de vacunar, reaparece en otros países y es lo que está sucediendo actualmente en ciertas partes de Estados Unidos y en Europa, donde ha resurgido nuevamente el sarampión por esta inhabilidad de vacunar a niños y a adultos. Entonces, primero recalcar que existe evidencia plena de que las vacunas funcionan y por otro lado que los mitos no han sido comprobados que causen mayores problemas. Claro. Las redes sociales, así como podemos encontrar información muy buena, encontramos muchísima información o desinformación, ¿no? Y hace poco hubo algo respecto a autismo y vacunas. Solo en dos palabras, ¿cuál es tu opinión al respecto? Claro, desgraciadamente hace tiempo se pensó que las vacunas causaban autismo, en particular la vacuna de sarampión, y se le hizo mucha mala fama a esta vacuna. Sin embargo, esto tiene más de 2 décadas que se dijo y se desmintió. Está perfectamente demostrado que no es cierto que ocasiona autismo. Dicho sea de paso, el autismo es una enfermedad que se presenta de forma natural en la población y que en realidad no ha sido ligado a la vacunación, de tal forma que es totalmente falso. No existe evidencia alguna de que las vacunas ocasionen autismo. Perfecto. Cada vez, desafortunadamente, cada vez estaremos viendo más casos de diabetes en niños, en adolescentes, ¿no? ¿Qué esquema de vacunación diferente deben de tener esta población si tiene diabetes? Claro, antes de platicar acerca de las vacunas diferentes, hay que recalcar
que tanto niños como adultos deben tener esquemas de vacunación acorde a su edad. Entonces, eso es lo primero de lo cual partimos. Toda población debe tener cierta cantidad de vacunas. Por supuesto, el paciente diabético también amerita unas propiamente por su condición de diabético. Entonces, de forma muy general, el niño debe cumplir con el esquema que se necesita por normatividad mexicana y el adulto debe tener siempre vacunación contra influenza anualmente y vacuna contra tétanos, un refuerzo cada 10 años al menos. Estos requerimientos son obligatorios para cualquier persona sin importar si tiene o no diabetes. Adicionalmente, para el paciente diabético, sí hay 2 vacunas que importantemente se requieren, adicionalmente a lo comentado. Una de esas vacunas es la de neumococo. Esto se aplicaría en niños o adolescentes diabéticos o adultos diabéticos, puesto que el paciente diabético es susceptible a la infección por el neumococo. Y por otro lado, también requieren vacunación contra hepatitis B en cuanto se sepa que tienen esta enfermedad, la diabetes, porque se ha visto que algunas personas, dado que a veces no se tiene la higiene adecuada, se comparten lancetas para probar, para saber cómo está la glucosa o el azúcar en ayunas. Existe riesgo de que si se utiliza una persona con hepatitis B y se rehúsa, cosa que no debe de hacerse, pueden transmitirse la hepatitis B y entonces contar con la vacuna evita este gran riesgo. Ok, entonces, influenza anual. Así es. Tétanos, o sea, ponerse el esquema y después un refuerzo cada 10 años. Así es. Desde niños, adolescentes, adultos. Neumococo. Neumococo varía de acuerdo a la edad. Si es un paciente diabético que tiene menos de 65 años de edad, se requiere inicialmente una vacuna se llama vacuna conjugada de neumococo. Después de esta, entre los 6 y los 12 meses de esta primera dosis, se aplica una segunda dosis con un diferente componente que se llama vacuna de polisacáridos contra neumococo. Y si esta persona llega a los 65 años de edad, después de esta edad, debe de colocarse o ponerse una nueva dosis de neumococo única en la vida, que es con el compuesto de polisacáridos. En caso de que nosotros diagnostiquemos a un paciente con diabetes después de los 65 años de edad, debe iniciar su esquema con el compuesto de vacuna conjugada y a los 6 o 12 meses de esta primera dosis debe ponerse la segunda, que corresponde a la vacuna de polisacáridos de neumococo. ¿Y hepatitis B? ¿Cada cuánto? Hepatitis B se requiere solamente 3 dosis en la vida de la persona. Se aplica en el momento 0, le llamamos la primera dosis. La segunda dosis se aplica al mes de la primera y la tercera dosis se aplica a los 6 meses de haber puesto la primera dosis. Con este esquema, habitualmente 95% de los vacunados generan una respuesta adecuada y con esto se considera que tienen su esquema completo. En casos muy raros, se tendrá que reforzar con dosis adicionales en quienes no respondieron, pero habitualmente la respuesta es muy buena. Claro. Yo he leído respecto a que el esquema de vacunación mexicano es uno de los es bastante bueno, ¿no? Sin embargo, de repente, o en ocasiones escucho comentarios de la población general respecto a la calidad de las vacunas, ¿no? En tu opinión, ¿cuál es la calidad de las vacunas que aplica el sistema de salud? Porque a veces ese es el miedo, ¿no?, de la población. Dicen, es que la vacuna del sistema de salud es una vacuna muy mala y a veces prefieren ir a pagar, ¿no?, en el medio particular. Pero ¿cuál es la calidad de las vacunas? Muy importante que lo menciones. La calidad es de laboratorios autorizados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces tienen el aval completo, tienen estudios, perfil de seguridad y eficacia. No se está improvisando con las vacunas y por supuesto cada persona que sea vacunada tiene derecho a solicitar que le sea mostrada la etiqueta de la vacuna y que confirme que efectivamente tiene su origen en fábricas de renombre que pues evidentemente hacen esto con mucha seriedad. Entonces, ninguna duda respecto a que las vacunas que se aplican en nuestro país son las debidas. Perfecto. Seguramente te tocó a ti también, a mí como residente de medicina interna, este brote de influenza en 2009 que cobró muchas vidas en la población. Yo recuerdo muy bien la población que más afectó fue el paciente justamente con diabetes, pacientes jóvenes, etcétera, ¿no? Y desde entonces, bueno, ya antes lo hacía un poquito más irregular, desde entonces cada año yo me aplico la vacuna
de la influenza, ¿no? Pero incluso entre colegas mismos, entre compañeros de trabajo y en la población general. Escucho frecuentemente comentarios respecto a no me voy a vacunar este año contra la influenza porque me dio gripe, porque se me hizo una bola, porque me duele mucho, etc. ¿Qué mensaje le darías tú a esta población respecto a vacunarse? Digo, sobre todo nosotros que nos dedicamos estamos en el área de la salud, y el paciente con diabetes que tiene riesgo de infecciones. ¿Cuál es tu opinión respecto a este riesgo-beneficio de vacunarnos? Ya hemos mencionado cuáles vacunas, pero específicamente contra influenza. La vacuna contra influenza ya ha sido demostrada que es sumamente segura. Los efectos adversos más frecuentes tienen que ver con dolor por la aplicación, que esto es de hecho dado por la aguja de la jeringa, no es dado por el compuesto, el componente de la vacuna de influenza. En cuanto a que causa la enfermedad, es totalmente falso. Sí es necesario erradicar este pensamiento erróneo. De hecho, la vacuna... Está muy arraigado. Sí, desgraciadamente. Paso está muy arraigado. Desgraciadamente, y sin embargo sin fundamentos, porque resulta que la vacuna que se utiliza en México es de virus inactivados. Términos coloquiales, quiere decir que es una vacuna hecha de pedacitos de virus, ni siquiera es un virus completo, no tiene capacidad de replicación, por lo tanto no puede generar la enfermedad. Sí es cierto, y esto lo quiero aclarar, sí es cierto que que la vacuna contra influenza puede generar molestias que simulen la enfermedad. Puede generar en algunas personas, de forma muy poco frecuente, menos del 5% de los vacunados, puede generar malestar general, fiebre, etcétera, molestias tipo gripe. ¿Y cómo podemos tratar estos eventos adversos de la vacuna? Claro, es muy sencillo. Se utilizan medicamentos que comúnmente se adquieren en las farmacias sin necesidad de receta médica. Paracetamol, ibuprofeno tal vez, etcétera. En efecto, sí. Para aliviar la congestión, el escurrimiento, el malestar general. Y estas molestias no duran más allá de 48 o 72 horas. Realmente no tiene fundamento el mito que se ha dicho de que uno se vacuna y los síntomas o las molestias persisten durante meses. Esto no es cierto, está sin fundamento alguno. Perfecto. Muy bien, Eric, pues nuevamente te agradezco tu tiempo, tus conocimientos. ¿Cuáles serían los mensajes que dejarías para nuestro auditorio? Bien, en primer lugar, como personas que seamos niños o adultos con o sin enfermedad, sí nos corresponde mantener nuestro esquema de vacunación actualizado desde que nacemos hasta que morimos. Adicionalmente, el paciente diabético, por tener dicha enfermedad, requiere vacunas adicionales, en particular la hepatitis B y la de neumococo. Adicionalmente, para personas que viajan a diferentes partes del mundo puede requerirse alguna vacunación adicional. Entonces siempre es importante que esto se consulte con anticipación con el médico de cabecera para que se puedan recomendar las vacunas necesarias. En particular, dado que entramos en el centro del país a la temporada más fuerte de influenza, es necesario que todos nosotros, los que seamos mayores de 6 meses de edad, sin importar condición de salud, nos vacunemos contra influenza y esto sea a la brevedad antes de que termine el año para que tengamos nuestras defensas listas para combatir la influenza. Es importante saber que el paciente diabético en particular que no se vacuna contra influenza puede enfermar gravemente de esta, llevarlo a hospitalizarse e incluso fallecer por esta condición. Entonces invito a todos nuestros pacientes diabéticos que cumplan con el esquema que les corresponde por ser adultos y el que les corresponde por ser pacientes diabéticos. Y solo una última pregunta. Hay algunos pacientes que no tienen a veces ISSSTE, IMSS, y preguntan, ¿dónde puedo vacunarme? ¿Dónde tú recomiendas que se vacunen? En primer lugar, los centros de salud de la Ciudad de México, en donde estamos, y en otras partes de la República, existen centros de salud que dependen de Secretaría de Salud y en esto se puede acceder a la vacuna de forma gratuita por el medio público. Adicionalmente existe vacuna por el medio privado si uno está dispuesto a pagar por este servicio y evidentemente la calidad de ambas vacunas, sea en público o en privado, es la misma y tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud. Entonces en realidad no tendría que haber pretexto por el lado de la cobertura por seguro social o por cuestiones financieras. Entonces usted ya ha visto que es fundamental, aparte de tener nuestro esquema de vacunación habitual,
tener ciertas vacunas usted paciente con diabetes porque tiene mayor riesgo de ciertas infecciones. Los esperamos en nuestro siguiente programa.